Seguimos con La Trastienda con Erwin Pérez. Por Latinísima, aquí hablamos todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de La Trastienda aquí en esta gran plataforma Latinísima Radio, siempre entrevistando personalidades de distintos ámbitos, principalmente radicadas aquí en Miami. Y bueno, vamos a hablar con alguien que ya hemos entrevistado aquí, pero maneja un tema apasionante que entre los top de puntos de interés de Estados Unidos desde hace más de un año ya, desde que asumió el presidente Donald Trump. Tengo aquí a mi izquierda ahora a la abogada de inmigración Isadora Velázquez. Isadora, ¿cómo estás? Un placer compartir contigo, así que muy contenta de estar aquí. Bueno, me alegra mucho y yo más todavía, un honor que estés aquí. Bueno, Isa, vamos a charlar un rato, entonces tengo varios puntos aquí, miren, lleno de líneas y escritor, pero quería darte el chance de que expliques en qué consiste tu firma de abogacía, cómo trabajan. Bueno, somos una firma de abogados de inmigración, hacemos todo ámbito de inmigración. Eso significa que ayudamos a la gente a venir a los Estados Unidos legalmente y a mantenerse en los Estados Unidos. Ayudamos a personas a conseguir la visa antes de emigrar y una vez aquí le ayudamos a representación en cuestión de ámbito, si ya están en proceso de deportación lamentablemente, si están detenidos, a conseguir su fianza. Todos esos servicios los ofrecemos. Interesantemente, somos una firma solamente de mujeres, así que si algún día reciben una llamada de Erwin, no está trabajando en nuestra firma, somos solamente mujeres y somos solamente inmigrantes. Eso también es a propósito para entender lo que viven nuestros clientes. Yo soy puertorriqueña con mucho orgullo, pero mi madre es venezolana, así que entendemos lo que vive el inmigrante, que es muy importante para poder dar el mejor servicio. ¿Y por qué mujeres nada más? Porque es mejor trabajar con mujeres. Yo tengo el privilegio de trabajar contigo, pero es mejor trabajar con mujeres. Bueno, ese daría para otro programa, pero vamos, hay tanto, esto está muy caliente, así que ¿puedes decirme, generalizar y decir cómo está la situación? Hoy es martes 9 de diciembre del 2025, a alguna gente no le gusta que diga la fecha, pero a mí sí, para ubicarnos, porque después esto se ve dentro de un año o dos y están perdidos. En inmigración tienes que decir la fecha, así exacto, que sí. Más sobre todo. Ya te voy a preguntar en detalle, pero un pantallazo hoy martes, ¿cómo está la cosa? Complicada. Lo que vemos en inmigración es que nos vamos a dormir el viernes y literalmente todos los fines de semana los abogados estamos viendo nuevas decisiones de las cortes que nos impresionan, nuevas decisiones también, proclamaciones de la administración, de ejecutivas que también nos impresionan. En estos momentos tenemos una inmigración frenada, muy lenta. Cada vez que tratamos de agilizar o que el gobierno anuncia que se está agilizando el proceso, algo nuevo pasa que le da para atrás. Y eso es lo que estamos viendo regularmente. Anuncios que nos sorprenden y frenos que nos atrasan el proceso. Hay anuncios casi cada 2 días. Sí, semanalmente. Semanalmente, como que el gobierno sube la parada, la apuesta permanentemente. ¿Eso te tiene sorprendida? Al mismo tiempo, sí, porque admito que son anuncios a veces inesperados, pero no. Tenemos que recordar que nuestro presidente, lo repito regularmente, es una crónica de muerte anunciada. Él anunció en su campaña que él iba a tomar ciertas acciones, las cuales estamos viendo. Por ende, no me asombran muchas cosas. Es verdad que algunos anuncios pueden ser drásticos, como prohibiciones de entrada a ciertos países, especialmente considerando ciertos eventos que van a ocurrir acá en los Estados Unidos, pero la manera que se está llevando a cabo la inmigración acá es algo que para el que estaba prestando atención a nuestro presidente y su campaña no debería asombrarnos. Los titulares siempre son grandilocuentes. Y la realidad es así, que a veces dice, ¿cómo es? Mucho ruido y pocas nueces, pero aquí hay muchas nueces o pocas nueces también. Me atrevería a decir que los titulares a veces son discretos. Por primera vez... ¿Discretos? Sí. Por primera vez siempre he sido una persona cautelosa de decirle a las personas que no cunda el pánico, vamos a tener control, que podamos vivir nuestra vida de una manera cautelosa, pero disfrutarla al mismo tiempo. Por primera vez no digo que no disfrutamos nuestra vida, pero sí tenemos que tener una mayor cautela y la realidad es que estamos viendo momentos sin precedentes. Por ejemplo, detenciones a personas con estatus legal. Es algo que en 18 años que llevo practicando, nunca antes se había visto. Y es algo que no vemos en los titulares. Es por eso que me atrevo a decir que los titulares en sí están siendo
cautelosos en no dar toda la imagen de lo que los abogados estamos viendo. Y también me da la sensación de que a veces sale un video de una redada violenta, de una detención, pero eso es una mínima parte de lo que está pasando. Es correcto. El mejor ejemplo lo vemos en la ciudad de Miami, donde estamos localizados. Tenemos más de 20,000 arrestos que se han llevado a cabo. Es la ciudad, me atrevo a decir que de nivel más alto de arrestos de ICE. Y es una ciudad en la cual no ha habido redadas. Pues la razón por la cual tenemos tantos arrestos es porque ICE trabaja cercanamente con la policía. Muchos de estos arrestos se llevan a cabo por la policía. La ciudad que le sigue es Houston, otra ciudad en la cual no ha sido notoria por tener redadas. Las ciudades que han tenido las redadas, en sí la cantidad de arrestos es por eso mismo, al no tener esa cooperación con la policía, es por eso que vemos estas redadas. Así que es por eso la contradicción en las redadas y la cantidad de arrestos. Isadora, ¿cómo se puede dividir la masa de latinos que vemos en Estados Unidos? Hay una parte que son ciudadanos, hay otra que son residentes legales, que tienen la green card. Hay una tercera parte que sería la que no tienen la documentación legal. Me atrevo a decir que hay muchas, hay ¿no? Cuarta, Okay. hay 3 y cuarta. Tú eres la experta. Hay una tercera que puede estar en un estatus, por ejemplo, me atrevo a incluir acá a las personas que tienen DACA, a los soñadores, personas que todavía tienen TPS, el TPS no ha terminado, hay países como El Salvador que todavía lo tiene vigente, que tienen un estatus que pueden estar legalmente en los Estados Unidos, pero es un estatus un poco de limbo en el cual buscan cómo ajustar. Personas que tienen un asilo pendiente o hasta personas que tienen aplicaciones pendientes. Voy a incluirlos en esa tercera categoría. Okay. Y estamos que no están ilegales. Exactamente. Okay. Y estas personas en tercera categoría, estamos viendo soñadores, DACA, TPS, detenidos, se les han puesto en proceso de deportación, buscando una orden de deportación, aún con un estatus legal. Eso es algo nuevamente, un fenómeno nuevo en esta administración. Y finalmente tenemos la cuarta categoría, que es la más vulnerable, de personas sin estatus alguno. Sin estatus alguno. Correcto. ¿Qué es lo que se le dice ilegales, indocumentados? El nombre correcto, en Chicago se ha argumentado mucho. Sí, yo sé. Sería personas indocumentadas, personas sin estatus. Ese sería el nombre, porque nadie es ilegal. ¿Qué porcentaje de los hispanos que vemos en Estados Unidos sabes más o menos? Es un porcentaje bastante alto. Un porcentaje bastante alto que en sí los números son muy anónimos, porque no son números. Exacto, no son números que vemos en los censos fácilmente, pero es un número que puede salir a la luz ahora porque hay muchas decisiones que han salido en las cortes que le prohíben a estas personas, por ejemplo, conseguir fianza. Estas decisiones se están revirtiendo ahora, pero recién. Así que puede que estos números se clarifiquen debido a nuevamente pero medidas que ha tomado. Menos... Me atrevo a decir que es un número alto. Es un número alto porque si teníamos 11 millones de personas, 11 millones de latinos hace 10 y 15 años atrás, muchos de ellos sin estatus, ese número se ha duplicado. En millones de personas. Sí, 11 millones de latinos en ese momento, éramos la minoría más grande. Isa, antes de continuar, te quería preguntar algo que lo iba a hacer más tarde, pero lo hago ahora. Tú llevas 15 años siendo abogada, entonces 18. Fuiste abogada 18 años. Entonces fuiste abogada en el periodo de Biden, por ejemplo. Sí. Y de Obama. Desde Obama llevo practicando. Vienen las matemáticas. Bueno, sí. Obama. También había deportaciones. La gente que simpatiza con las medidas de Trump dice que están haciendo un escándalo ahora y eso también pasó antes. Correcto, sí. ¿Cuál es la diferencia? Creo que te lo he preguntado, pero vuelvo porque es fascinante. No queda duda, aún con el alto nivel de detenciones que estamos viendo ahora, la mayor cantidad de deportaciones hasta el momento lo sigue teniendo el presidente Obama, con quien yo empecé a practicar. La gran diferencia aquí es las detenciones. Por eso enfatizo los tiempos sin precedentes que vivimos con detenciones a personas sin estatus. Es algo que en realidad no vimos durante los tiempos del presidente Obama. El llevar a cabo deportaciones a personas que tienen estatus legal, los TPS, a los soñadores, nuevamente no lo vimos durante los tiempos del presidente Obama. La diferencia aquí es, el presidente Obama se enfocó en deportar a personas que eran deportables. Es por eso que... ¿Cómo quiénes? Personas con un récord criminal, que era relativamente fácil deportarlos, fácil conseguirlos, fácil llevar a cabo su deportación, por eso pudo conseguir esos números tan altos. Y al mismo tiempo, por eso abogados como
pudimos tener tanto éxito ganando casos, porque al conseguir estas personas deportables que llevaban tanto tiempo aquí, también muchos de ellos tenían este remedio legal. Ahora lo que estamos viendo, lamentablemente, es una tormenta perfecta de la administración del presidente Biden, que sí llevó a cabo deportaciones, pero al mismo tiempo en la frontera particularmente dejó entrar a personas con los formularios que conocemos, ya hemos escuchado, particularmente si vivimos en Miami, I-220A, I-220B, que verdaderamente no les da otro remedio. Personas que tal vez entraron pensando, bueno, me dejaron entrar, tengo un permiso de trabajo, eso es suficiente, y la realidad es que ahora se ven en un proceso de deportación en el cual no tienen un remedio legal, no califican para un asilo, o ya tienen una orden de deportación más allá de que les hayan dejado entrar. Y es una tormenta perfecta de detenciones sin un remedio legal que lleva a personas a firmar su autodeportación. ¿Y con qué estatus estaban aquí? Técnicamente estaban aquí con un parol, un permiso para entrar, en inglés Para se estar. llama Release on Your Own Recognizance, Ok. pero era una bomba de tiempo, cuestión de tiempo hasta que fuesen detenidos porque son deportables. Es por eso que vemos tantas detenciones, particularmente en Miami nuevamente, a personas que van a reportarse, que están haciendo todo correctamente, que tienen su orden de deportación. También muchas deportaciones y detenciones a personas de alta edad que llevan muchísimos años aquí, de los ¿Por qué? 80, pero tienen su deportación de cuando eran jóvenes y cometieron errores en su juventud. Tenemos que recordar que muchos países, como Cuba en particular, no acepta a personas de vuelta. Y aunque siempre hemos tenido tratados con otros países como Costa Rica, México, siempre los Estados Unidos ha sido prudente tal vez de no llevarlos a cabo dichos tratados. Eso ya no es así. Lo estamos llevando a cabo, estamos teniendo incentivos de pagarle a estos países para que acepten, como El Salvador, Sudán, y es por eso que las deportaciones o las salidas han aumentado. Puede haber, quedan 3 años y pico de mandato de Trump, ¿no? Esto va a seguir así en los 3 Sí. años, pero puede haber más cosas, más innovaciones para hacer o más sobre lo mismo, o reforzar, queremos el tema de la doble ciudadanía, todo eso, o puede haber más medidas que se tomen. Yo me imagino, espero más medidas, ya las estamos viendo. Por ejemplo, las estamos viendo en estos momentos, se viene la Copa Mundial, todos estamos muy emocionados, pero al mismo tiempo tenemos varios países que están bloqueado su entrada. Este anuncio del bloqueo de su entrada no es nuevo, lo tenemos desde junio. Sabemos que estos 19 países no podían entrar. Ahora se ha reforzado el que no puedan entrar. Los más notorios son Haití e Irán porque están jugando la Copa del Mundo. Con las Olimpiadas se espera también que se añadan 30 países a esta lista de países. Esto se espera que continúe. El TPS para ciertos países adicionales se espera que se siga eliminando. El último fue Haití, entre otros para futuro. El Salvador no sabemos si lo va a mantener o no, por ejemplo. Así que estas medidas... ¿Pero qué más? Porque si sigue este ritmo, deberá tener 50 Por eso di el medidas ejemplo más. de la fianza. El eliminar la fianza a personas que cruzaron frontera se ocurrió en septiembre 18. En noviembre 25 tuvimos una decisión de una corte que permite aplicar a la fianza a personas que no fueron entregadas o se descubrieron en la frontera. Eso puede cambiar. Constantemente tenemos innovaciones. Hay como por una decir así. pulseada, ¿no? Constante entre la Esa es una buena administración descripción, y una las pulseada, cortes, ¿no? es así. En un momento gana uno, el otro. Sí, es constantemente argumentos legales. También recordemos que la Corte de Inmigración es parte de la rama ejecutiva. Es muy extraño. Es parte de la rama ejecutiva, no es parte de la rama judicial. Cuando hacemos argumentos, los abogados... Bueno, todos los gobiernos tienen su parte que maneja la parte de inmigración, no me parece tan raro. Sí, está bien, pero mayormente pensamos que la justicia estaría parte de la rama judicial, ¿no? Pero por alguna razón la Corte de Inmigración es parte de la rama ejecutiva. Como bien dices, el presidente maneja todo lo que es inmigración. Cuando peleamos algo judicial, eventualmente a un nivel más alto vamos a la rama judicial y le estamos enseñando a los jueces sobre inmigración. Ellos no saben y es por eso que tenemos decisiones contradictorias. Tenemos una corte diciendo no, podemos entrar, si pueden entrar, puede tener fianza, no puede tener fianza y es por eso que tenemos tantas decisiones contradictorias. Sí, siempre digo, en Miami no hay un gran movimiento periodístico, siento que me perdonen, ¿no? Pero en nuestras capitales que hay 6 diarios, 8 revistas, 20 noticieros. Por ejemplo, estás diciendo algo que es muy fuerte, que podría ser un titular en un diario argentino o en cualquiera, es
que los jueces no estaban tan capacitados No. para manejar esta situación. Es algo que lo vemos regularmente los abogados que tratamos de someter mociones a las Cortes Federales. Nos vemos que estamos instruyendo a los jueces sobre lo que es la ley migratoria y estamos instruyendo también a nuestros propios colegas, lo que serían los fiscales, los que están representando al gobierno, no están acostumbrados a ver casos migratorios, porque no son los típicos casos que escuchan a este nivel. Las cortes migratorias son cortes ejecutivas. ¿Pero por qué no estaban preparadas? Porque son juicios que se manejan a nivel... Son migratorias. Pero son juicios que se se manejan a nivel federal, a nivel ejecutivo, sin necesidad de verse a nivel más alto, a corte de circuito. Y ahora la tenemos que llevar a una corte de circuito porque nos están eliminando los remedios al nivel bajo. O sea, las cortes migratorias dependen del Ejecutivo, no de la rama judicial. Exactamente. Las cortes No, eso migratorias sí me dependemos del sorprende. Ejecutivo, dependemos Esos de... jueces están designados por el presidente. Por eso ahora algo muy preocupante, una tendencia muy preocupante que estamos viendo es que muchos jueces que vayan en contra de lo que diga el presidente, que le den asilo a ciertas personas, aun si es merecido, se están viendo que están siendo despedidos. Y es muy preocupante porque uno tiene un caso con mérito y nos preocupa si ganamos el caso, ¿qué le va a ocurrir a este juez a futuro? Es lo que está ocurriendo en las cortes. Isadora, apelo un poco a tu parte, sé que te gusta la política y... Sí. ¿Hubo algún presidente de los últimos 40 años que tuviera este control y este poder para hacer cambios? El presidente siempre lo ha Clinton, tenido. me imagino, ¿no? Pero digo que tener el Congreso a su favor te lo ha voy a pasado. contestar así. El presidente, en cuestión migratoria, el presidente siempre lo ha tenido. El presidente siempre ha podido echar a los jueces que no le guste. Hubo un presidente que lo voy a decir a mi manera. Hubo un presidente que lo haya abusado de esta manera. En mis 18 años practicando, no. Nunca he visto un presidente que eche a un juez por estar en desacuerdo. Nunca he visto ese tipo de... menos en un tiempo en el cual tenemos tantos casos acumulados y necesitamos a estos jueces. Nunca he visto esta falta de respeto a la rama. Es verdad que son jueces ejecutivos, pero... que se despida a un juez por estar en desacuerdo o por dar una decisión correcta, por seguir la ley, esto nunca antes se había visto. ¿Sabes a cuánta gente se ha deportado desde que empezó la administración Trump? Lo interesante es que el número de deportaciones en sí no ha sido lo alto. Lo alto ha sido las órdenes de salida voluntaria. Ese sí es un número alto. ¿Y qué significa una orden de salida voluntaria? El número alto que tenemos son personas que han escogido ir a la aplicación de CBP Home. Sí, la autodeportación. Correcto, ¿no? Esa es una autodeportación. La salida voluntaria es cuando apareces frente a un juez, no tienes ningún récord criminal y le pides al juez que te otorgue una orden judicial permitiéndote salir bajo tu propia condición. Compras tu propia pasaje ¿Y no te se vas puede por tu salir cuenta. sin ir a un juez? Si sales por tu cuenta, te estarías autodeportando. Esa sería la tercera categoría que también estamos viendo. La diferencia aquí es que muchas personas obviamente tienen familia, han llevado mucho tiempo acá, quieren regresar, prefieren una salida voluntaria que no sería una orden de deportación. Ese es el alto número. Vemos alto número de salida voluntaria, de autodeportaciones, también de personas que tal vez no califican para la salida voluntaria por algún récord criminal, etcétera, y tienen al oficial que te va a visitar y te pregunta, firma aquí, ¿te quieres ir? ¿Te firma aquí? ¿Tienes números? ¿A cuánta gente se ha deportado y cuántas ha sido la salida voluntaria? No tengo los números exactos, pero sí sé que ese es el número más alto. Las deportaciones en sí no es lo que está ocurriendo, es la gente que no se está autodeportando porque se están tardando mucho también en procesar a las personas detenidas. Recuerden que el inmigrante una vez detenido, no es como el ciudadano americano que tenemos 24 horas para hacer frente al juez. Tenemos a veces semanas en lo que nos va a ver el oficial de deportación, en lo que tenemos una audiencia. Si no tenemos un abogado nos puede ayudar a agilizar esa presencia frente a un juez, pero sin un abogado podemos pasar cierto tiempo. Estar detenido no es cómodo, las condiciones no han sido las mejores en estos centros de detención, hemos tenido muertes en algunos centros, así que muchas personas han optado por autodeportarse. En una redada, un caso típico de una redada, ¿se detiene alguien a la salida de un trabajo? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Se la deporta automáticamente o...? Depende mucho, varía... No, pero que no tiene papeles. Una persona sin papeles depende mucho de su entrada, lo que ocurrió. Por ejemplo, una persona de Chile o una persona europea que haya entrado con lo que llamamos el visa waiver, con el ESTA,
se puede ver deportada de manera automática por el nombre de su visa. Visa waiver. We waive our rights. Abandonamos nuestros derechos. Así que su entrada es muy importante. En cambio, una persona que entró con visa o una persona que lleva mucho tiempo acá tiene el derecho a aparecer frente a un juez. Así que en respuesta a tu pregunta, no hay no hay una deportación inmediata para personas que entraron legalmente o llevan mucho tiempo acá. Es solamente para personas que entraron con visa waiver, que sería como el ESTA, que está para algunos países solamente. Creo que es importante remarcar que a veces ustedes los abogados no lo hacen porque, no sé, les da pudor y están contestando preguntas de los periodistas, pero que hay que tener abogados, ¿no? Sí. No hay que ir solo a manejar un caso como este. Recuerden que la Corte Criminal usted tiene el derecho a un abogado y te lo dicen porque te van a dar un defensor público. En cambio, en la Corte Migratoria, el proceso es considerado un proceso civil. Por ende, usted no tiene derecho a un abogado. Le van a decir, usted tiene derecho a un abogado, pero el juez le va a continuar a que usted a costo suyo. Así que sí, yo obviamente tomo lo de quien viene. Yo siempre recomiendo tener un abogado porque la ley migratoria es muy confusa. Como mencioné anteriormente, aún los jueces federales, que son jueces, ellos mismos están aprendiendo esta ley cuando nosotros los abogados vamos a meter estas mociones en la Corte Federal. Es confusa, es complicada. Tener un abogado hace una gran diferencia y lo vemos, hablando de los números anteriormente, lo vemos en los números. La cantidad de deportación de personas sin abogado es mucho más alta que personas que tienen representación. Wow, eso es otro titular. Sí. Eso. Sí, es así. Tengo la teoría, todo esto en una situación tan triste, ¿no? Que hay gente que se va a quedar sin papeles arriesgándose a esperar que pasen estos 3 años. Es una teoría que de verdad, y aparte nadie lo va a estar contando. ¿No crees que eso está pasando o no? 100% sabemos que está pasando porque, como mencioné anteriormente, el gobierno, esta administración está tomando la medida particular de detener a personas que tienen un estatus pendiente o que están buscando su estatus. Y un fenómeno también que hemos visto son detenciones en lo que llamamos las oficinas, los field offices. Personas que están aplicando a su residencia y por alguna razón están siendo detenidas durante sus entrevistas. Esto no es algo nuevo. Durante la administración del presidente Obama, eso solía ocurrir. Okay. Si uno tenía una orden de deportación y uno iba a su entrevista, uno podía ser detenido. Si uno tenía algo que lo hacía inadmisible, algún crimen, uno podía ser detenido durante su entrevista. Pero no hay que minimizar que ha sido un aumento drástico durante esta administración y en algunos lugares. Por ejemplo, en Nueva York hay cierto miedo a llevar a cabo estas entrevistas, las cuales son esenciales para conseguir nuestro estatus, porque no queremos estar detenidos. Yo misma como abogada le he dicho a algunas personas que pueden aplicar que tal vez ahora no es el momento por miedo a que mis clientes sean detenidos. Así que sí. No, pero hay gente, por ejemplo, la gente que hablando claramente en Miami, que se queda sin TPS. Sí. ¿No crees que hay gente que se está quedando? 100%. ¿Sabes de casos que 100%. se arriesgan y dicen voy a minimizar los riesgos y esperar que pase y quizás un nuevo gobierno? El mejor ejemplo es la comunidad venezolana. Estamos viendo que 600,000 personas quedaron sin TPS. Muchos de ellos no califican para el asilo, no sufrieron persecución. El aplicar al asilo a un asilo frívolo es, en mi humilde opinión, lo peor que pueden hacer, es ponerse en un proceso de deportación. Así que sabiamente escogieron no someter un proceso de deportación. Al mismo tiempo, estas personas llevan aquí desde el 2021, desde el 2023, no pueden simplemente abandonar el país. Y han escogido, como bien mencionas, mantenerse aquí de una manera discreta, entendiendo que es muy riesgoso como está en el ambiente, pero no tienen estatus, es lo que está ocurriendo. ¿Pero no sería recomendable que se vayan? Es por primera vez en mis 18 años practicando leyes, que lo digo con mucha congoja, que cuando me llama un cliente con ese tipo de situación y me pregunta, ¿me recomiendas que me vaya? Por primera vez como abogada de inmigración le estoy diciendo a los clientes sí. Si no tienes ningún remedio legal, por primera vez te estoy recomendando que sí, que tal vez esa es la mejor opción, porque la verdad que vivir de esta manera no es recomendable. Isa, bueno, quedan pocos minutos, quedan cosas en el tintero. Siempre se está hablando todo el tiempo de la... Bueno, es nuevo lo de la doble ciudadanía, ¿no? Sí, sí. Porque el otro es la ciudadanía por nacimiento, que eso reflota cada 2 meses. Las Cortes Supremas. ¿Qué me puedes decir brevemente de cada uno de los dos en un minuto cada uno? Bueno, ¿Qué significa cada cosa? Tenemos que estar bien pendientes de lo que va a ocurrir ahora el verano. En el verano nos va a aclarar la Corte Suprema qué es lo que va a pasar con nuestra ciudadanía. En estos momentos, como
como la Corte Suprema lo dejó la última vez, era que se hizo una clase, igual como hablaba antes de la fianza, se hizo una clase para mantener la enmienda 14, que nos dice que personas que nazcan en los Estados Unidos seguimos manteniendo nuestro estatus como ciudadanos americanos. Pero ahora se va a evaluar, la Corte Suprema va a evaluar esta decisión, esta orden ejecutiva del presidente para ver si se puede implementar. La orden ejecutiva lo que exige es que para mantener, lo que dice la enmienda 14, para mantener nuestra ciudadanía, si nacemos aquí en los Estados Unidos, tenemos que tener mínimo un padre residente. Eso es sin precedente, nunca antes se había escuchado. Veremos lo que dicen. Esa decisión debería venir en el verano y nuevamente va a ser muy interesante. Anteriormente, cuando la Corte lo escuchó, lo único que decidió es que las cortes inferiores no pueden dar injunctions, como dicen, no pueden dar frenos. Y por eso fue que una corte decidió hacer una clase para proteger a las personas que nazcan aquí. Eso es lo que está ocurriendo con la ciudadanía. En mi opinión, algo interesante que puede ocurrir es que aun si la Corte Suprema decide darle la razón a nuestro presidente y mantener la orden ejecutiva, una orden ejecutiva puede ser eliminada por la próxima administración, así que veremos qué ocurre con con la Corte Suprema. Doctora, ¿pueden ustedes, los abogados de inmigración, en un futuro ser jueces de inmigración? Sí, y es muy común. Pasa. Muy común, tanto los fiscales de migratorios, pues tengo muy buenos amigos y colegas que respeto mucho que eran fiscales y ahora son jueces, igual tengo muchos colegas que muy buenos abogados que ahora son jueces, muy común y son los mejores jueces. Pero ¿por qué estás diciendo que no saben del tema? Hay que distinguir en lo que es un juez migratorio y un juez federal. Pero ustedes son pueden diferentes. ser jueces, los jueces migratorios son los que están un poco perdidos. Los jueces migratorios son los que sabemos todos. Los jueces federales son los que tenemos que llevar las mociones que llamamos habeas y writ of mandamus. Son mociones más complicadas y como van más allá del nivel migratorio de la Corte sencilla, al ir a la Corte Federal les estamos educando a los jueces federales y a los abogados federales cómo funciona la ley de inmigración. Pero esa es la Corte Federal, la designada por el presidente. La Corte que Federal depende es de la rama ejecutiva. La Corte Federal es parte de la rama judicial, la Corte Migratoria es parte de la rama ejecutiva. Es la Corte Migratoria la que está perdiendo jueces debido a que le entregan los asilos, jueces que siguen la ley están sufriendo consecuencias. Buenísimo. Bueno, Isadora, muchas gracias por haber venido. Siempre un gusto Llámenla. compartir contigo. ¿Cuál es el número? Nos pueden contactar al 305-938-0676. Nuevamente ese es el 305-938-0676 para servirles. Bueno, hasta la próxima. Espero que les haya servido, que se hayan entretenido también y bueno, hayan disfrutado esta entrevista. Muchas gracias.